explicar sobre la situación que existe entre Cataluña y España. Para esto es necesario entender los antecedentes históricos sobre Cataluña y cómo es que el Estado español ha actuado frente a esta situación. Existen puntos importantes también, como la situación con la Unión Europea, las empresas que se encuentran en Cataluña y los tratados internacionales que podrían verse afectados. Entender el contexto histórico que llevó al conflicto Cataluña-España. En el siglo XVII, las duras condiciones impuestas a los catalanes llevaron a una primera revuelta. En el triunfo de los Borbones instauró una nueva dinastía en el país y a partir de este momento Cataluña perdió su autonomía. En el 2006 Cataluña volvió a tener un estatuto autonomista, sin embargo en el 2010 el Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad de 14 artículos. Cataluña pertenece a España desde la unidad española a partir del casamiento de los reyes españoles católicos en 1469. Lo que Cataluña está reclamando es la autodeterminación de los pueblos para ser un Estado independiente. Las principales razones por las que hemos tomado la posición del Estado español es porque dicho Estado quiere mantener la integridad territorial y mantener bajo soberanía y jurisdicción el gobierno español al territorio de Cataluña y a su vez evitar el debilitamiento de la estructura institucional. Los intereses del Estado español respecto a este tema son: primero, mantener bajo soberanía y jurisdicción del gobierno español al territorio de Cataluña. Segundo, ilegitimar el referéndum llevado a cabo el 1 de octubre del 2017. Tercero, establecer mejores canales de comunicación y negociación con el gobierno autónomo de Cataluña. Intereses básicos o subyacentes. El primero de estos es mantener la integridad territorial. El segundo es sancionar la violación de la Constitución española. El tercero es fortalecer la relación que existe entre el gobierno y Cataluña. Según su criterio histórica, cultural y políticamente, ¿cómo se ha desarrollado la relación entre Cataluña y España? A ver, siempre, ¿no es cierto?, Cataluña, la zona norte de España, ha sido siempre la región española que se ha sentido como la zona que es la que mantiene a España en términos económicos. Y siendo así, en sentido, hasta me atrevería a decir, un tipo de menosprecio, por ejemplo, por los andaluces. Siempre les han catalogado como unos vagos, que solo viven de la farra, del trago, de la fiesta, y que es poco lo que producen, y que Cataluña, por el contrario, es quien mantiene a España. Sin embargo, ¿no es cierto?, todos los intentos separatistas de los catalanes no han tenido el éxito que se podía prever. Culturalmente, ellos se sienten más europeos que españoles, porque establecen una diferencia entre los europeos y los españoles. Ellos se sienten como ser parte, ¿no es cierto? Están tan cercanos a Francia que se sienten, ¿no es cierto? Ellos sí son los verdaderos europeos, ¿no es cierto? Y desde Madrid hacia el sur o desde más abajo, ¿no es cierto?, hacia el sur de España, esos son los españoles, es decir, un poco los tratan con un cierto desprecio. Claro, entonces eso ha ido marcando a lo largo de la historia, ha marcado una serie de antagonismos, inclusive resentimientos. Y claro, hasta que llegan estos fanáticos, ¿no es cierto?, de como es Puigdemont, que además de fanático es un tipo cobarde, que huyó, ¿verdad?, a Bélgica, el refugio de una serie de ladrones, y está allí disfrutando de las libertades y también disfrutando de la libertad de prensa, que la prensa internacional además de acolita en todas sus intervenciones. Y claro, entonces es muy valiente estando afuera diciendo que al fin ha triunfado el espíritu independentista de Cataluña. Y aquello que estaban ellos pensando que podía resultar importante, que podía resultar de mucho provecho para toda la región de Cataluña, yo lo veo muy complicado, sobre todo porque más allá de que qué tipo de sistema político adopten, si va a ser parlamentario, si va a ser republicano, etcétera, etcétera, el mundo entero ha rechazado, ¿no es cierto?, ese espíritu secesionista y divisionista de los catalanes. Y
la cosa más inmediata en términos regionales, que como es la Unión Europea, como es el organismo de la Unión Europea, ha rechazado de plano. En el caso que usted mencionó que internacionalmente es como que mal visto este espíritu independentista, ¿cómo sería, cómo se adoptaría, cómo se anexaría la República de Cataluña a organismos importantes? No le aceptarían. No le aceptarían. Porque quizás no se olviden, chicas, que el tema de, ¿no es cierto?, Naciones Unidas, por ejemplo, habla del respeto a la soberanía de los pueblos, y España ha sido un solo Estado, ¿no es cierto?, soberano. Se está separando, está actuando contra la Constitución, porque esa es la base de la discusión que existe, es decir, que ha sido, en otras palabras, absolutamente ilegal este proceso, ¿no es cierto?, de votaciones. Y por más que se haya aplicando el artículo 155 de la Constitución española, pero igual ha sido un proceso anticonstitucional, un proceso que está absolutamente viciado de ilegalidad. Entonces, ¿con qué no tiene la fuerza legal ni la legitimidad política como para decir los organismos internacionales, todos ellos me van a aceptar? ¿Qué significa declaración unilateral de independencia? ¿Cuáles son las implicaciones de este procedimiento o mecanismo? Básicamente, cuando hablamos de declaración unilateral, quiere decir que únicamente el Estado, o sea, esta nueva organización política, jurídica y social, está considerando que tiene todos los elementos para conformar un nuevo Estado. Y por ende, solo, de manera única, se considera un nuevo Estado, se declara como tal. En materia de derecho internacional público y de relaciones internacionales, el reconocimiento de la comunidad internacional en principio no es necesario. El reconocimiento es una categoría eminentemente declarativa que no constituye al Estado, sino que declara la voluntad de una organización jurídica y política de convertirse en un Estado. En el caso de Cataluña, se cuestiona mucho la posibilidad que tenga este pueblo de conformarse como un nuevo Estado. ¿Por qué? Porque carece de un gobierno, de una organización jurídica y política propia, porque la organización jurídica y política que posee es la organización que responde a la Constitución española, por ende no es propia su organización jurídica, sino es la que viene de un orden jurídico establecido previamente, que es el español, y además también se le cuestiona la capacidad de poder establecer relaciones contractuales, porque muchos estados están cuestionando la posibilidad de poder iniciar relaciones con ellos, como por ejemplo la Unión Europea, Estados Unidos. Entonces, la declaración unilateral es la manifestación de la pretensión que tiene en este momento el pueblo de Cataluña. ¿Va a tener efectos jurídicos? No, porque se cuestiona la existencia de dos elementos formales para la existencia del Estado como tal. En este sentido, ¿cuáles serían a nivel específico los impedimentos jurídicos, tanto en el marco interno como externos, para que Cataluña no pueda ser considerado un Estado independiente? A ver, en el marco del sistema internacional, la autodeterminación de los pueblos surge en la segunda posguerra. Empezamos a hablar de la autodeterminación de los pueblos, se consagra en instrumentos internacionales como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en primer lugar como un derecho pensado, una facultad para aquellos pueblos que vivían bajo la égida colonial. Entonces la autodeterminación se crea como un mecanismo para romper y para que los pueblos puedan dejar de lado el dominio colonial y poder surgir como estados independientes. En este contexto, la autodeterminación de los pueblos no puede entrar en contradicción con el derecho a la integridad territorial. En materia, en la jurisprudencia que se ha generado en el marco internacional, se ha visto que cuando entran en conflicto, en colisión dos derechos, el derecho a la integridad territorial y el derecho a la autodeterminación de los pueblos, siempre va a primar el derecho a la integridad territorial, a menos que existan dos condiciones, y es uno, que se justifique que existen violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos al pueblo que pretende autodeterminarse, y la otra es que se les cierren los canales políticos de participación. Es decir, el derecho a la autodeterminación de los pueblos no es de ninguna manera una carta para poder generar un nuevo Estado.
porque en ese contexto entonces se generarían muchísimos estados y por la sola voluntad o capricho o conflicto en un momento dado en un territorio determinado. Entonces, desde esta lógica, ¿qué es lo que requiere Cataluña? Cataluña, primero, jurídicamente requiere un proceso histórico de conformación de una autonomía propia y distinta de la de España, lo que no ha habido. Puede ser que la Constitución de 1978 quede anacrónica para lo que está viviendo hoy España, y más bien lo que se requiera sea una reforma constitucional de cara a satisfacer las inquietudes del pueblo catalán, pero no necesariamente la posibilidad de autodeterminarse, porque las dos condiciones que exige el derecho internacional no se han dado. En este contexto, lo que sí tiene que hacer España es buscar los mecanismos adecuados para garantizar la autodeterminación de ese pueblo sin violentar derechos, generar los mecanismos de participación, actualizar la Constitución del siglo XX, además de una situación muy concreta que fue el posfranquismo, la Segunda Guerra Mundial. A ese contexto responde la Constitución española que está vigente hoy. Entonces lo que tendría que pensar ahora es una nueva Constitución que permita una armonía territorial, que se mantenga la integridad del territorio, respetando la autodeterminación del pueblo catalán. Según su criterio, en términos económicos, fiscales y financieros, ¿de qué manera se vería afectado el Estado español ante una posible separación de Cataluña? Bueno, si perdieran Cataluña, perderían su presupuesto anual más de 2.300 millones de euros, con lo cual probablemente no podrían pagar el presupuesto general del Estado, con lo cual tendrían que recurrir a la Unión Europea para que pudiera de alguna manera rescatar su economía, es decir, darle préstamos condicionados a gestionar las políticas económicas que se llevarían a cabo a nivel nacional, ¿no? Entonces, de alguna manera España perdería no solo una parte muy importante de su riqueza, sino una parte de su autonomía política, sobre todo en política económica. En el caso de que Cataluña ya se consolide como una nación independiente, como un estado independiente, ¿cuál sería la relación económica que mantendría con los distintos estados de Europa, sabiendo que no formaría parte de la Unión Europea? La verdad es que eso está por definirse, o sea, no se sabe qué pasaría y sobre todo depende de si la Unión Europea decidiera que Cataluña es un buen ejemplo de lo que le puede pasar de mal a una economía si se va, es decir, cuánto castigo le puede dar a la economía catalana por irse si decide castigarla terriblemente. Obviamente los resultados pueden ser terribles, que es muy probable que pudiera pasar, ¿no? Lo cual de alguna manera es terrible. Es decir, que a diferencia de ahora que es una economía bastante rica, bastante productiva, tendría un vuelco eso, un cambio. En España seguro, y en Cataluña en el corto plazo seguro, por supuesto, sí, inmediatamente, o sea, perdería un montón de empresas, perdería un montón sobre todo el vista de la banca, o sea, los bancos trabajan no con dinero propio, sino con gran parte con dinero que les van prestando otros países. Si tú rompes esa red, si tú rompes la red de los bancos catalanes con los bancos europeos, con los bancos españoles, así, entonces seguramente habría una contracción económica súper fuerte los primeros años y los niveles de pobreza aumentarían y las condiciones de vida efectivamente empeorarían. Sin duda, Cataluña no lograría su independencia, ya que va contra la Constitución española, que fue sujeta durante años. Este tema no solamente afecta a temas económicos, también internacionales, como el ingreso al mercado común. Al ser un nuevo país, este ya no tendría una instancia o un espacio dentro de los organismos internacionales, como es la ONU, la Organización Mundial del Comercio, el FMI o la OTAN. Cataluña con su independencia tendría dramáticas consecuencias económicas, ya que quedaría fuera del mercado común, y eso significaría que sus bienes de exportación pasarían a pagar altas tasas aduaneras. Si Cataluña continúa con su presión por la independencia, amenazará todas las ventajas que proporcionan la estabilidad, prosperidad y seguridad que los catalanes han disfrutado durante décadas al formar parte de España.
Por otra parte, existió un pronunciamiento del Tribunal Constitucional que impedía que se celebre el referéndum y los partidarios del mismo lo llevaron adelante a pesar del pronunciamiento de dicho tribunal. Para crear un nuevo Estado, el gobierno regional ya está violando la ley, desafiando a los tribunales y usurpando los poderes del Estado.